Cuando compramos una consola de inicio, estamos arriesgándonos a que la consola llegue con errores o fallas de hardware o software. En las últimas generaciones no es algo que ha pasado muy frecuentemente, pero pasa y cuando sucede llama la atención de toda la industria en sí. Claro que eso depende de qué tipo de error sea, porque puede ser un error sin importancia o uno muy llamativo. En este video he seleccionado 5 muy interesantes errores. Si quieres saber cuáles son, quédate hasta el final. ¡Vamos para allá! Empezaré este video con Atari Lynx y la duración de su batería. Una de las consolas portátiles más revolucionarias y tecnológicas de finales de la década de los 90 es la de Atari, llamada Atari Lynx. Fue la primera consola del mundo con pantalla color LED retroiluminada, capaz de reproducir 4096 colores. Tenía un procesador gráfico de 16 bits que le permitía hacer zoom por hardware y generar gráficos 3D, muy por encima de lo que se podía ver en las portátiles de la época, como Nintendo Game Boy y Sega Game Gear. Pero con tantas cosas positivas, esa consola tenía que tener algunas cosas negativas, y una de las más recordadas es la duración de la batería. Utilizaba hasta 6 pilas AA que podían durar entre 3 a 4 horas normalmente, pero según los juegos, la duración podía ser menos, llegando hasta un mínimo de 2 horas. Para ser una portátil era grande y pesada, y si la comparamos con la Game Boy de Nintendo, aunque esta tenía una pantalla pequeña, en blanco y negro, la duración de la batería era hasta más del triple de la consola de Atari. Y si encima le pones que costaba mucho menos, incluía muchos más juegos, eso quiere decir que la consola de Atari nunca fue rival para la de Nintendo, y que los que compraban la Atari Lynx eran personas coleccionistas o tenían que estar muy mal de la cabeza para preferir esa consola en vez de la Game Boy de Nintendo. Seguiré con PlayStation 4 y su expulsión de discos. PlayStation 4 no se puede quedar atrás. A pesar de su gran éxito, ha logrado superar algunas dificultades incómodas que incluso podrían hacer que los usuarios no la compren y se terminen decantando por las consolas de la competencia. Una de esas dificultades fue aquella vez en que la consola expulsaba los discos. Y es que en ciertas condiciones a diversas PlayStation 4 le estaba por expulsar discos de manera misteriosa. Sony reconoció el problema y dijo que esto sucedía en un número muy reducido de consolas, y además ofrecieron desde su página una guía de consejos para los jugadores afectados. Tal vez el problema se produjo por un fallo técnico del lector debido a electricidad acumulada o por el simple hecho de que el disco estuviera demasiado sucio o dañado. Lo cierto es que estamos ante un error que pasa pocas veces y que difícilmente será borrado de la mente de las personas que lo sufrieron. Continuaré con el hackeo de Sony. Cuando hablamos de hackeo estamos hablando de un tema delicado. En el mundo de los videojuegos han sucedido muchos casos de hackeo, y uno de los más sonados es la vez en que hackearon a Sony en el año 2011. Pero lo más llamativo de esto no es el hackeo en sí, sino la manera en que Sony reaccionó a él, ya que PlayStation Network fue cerrada el 17 de abril y Sony no cerró el servicio hasta el día 20 y no avisó a los usuarios sobre el hackeo hasta una semana después, haciendo que los hackers robaran datos de más de 75 millones de usuarios y más de 10 millones de tarjetas de crédito. Los hackers fueron capturados y no lograron usar las tarjetas ni filtrar cosas de los usuarios. Al final, PlayStation Network fue cerrada por 24 días y Sony les regaló a los usuarios un mes gratis de PlayStation Plus y varios juegos, haciendo que los usuarios se calmaran un poco. Continuaré con Wii Mini y PSP Go. Vamos a seguir con dos muy interesantes errores que evidentemente no son errores de consolas en sí, sino de las empresas Sony y Nintendo, que pusieron a la venta dos consolas que nunca debieron existir. Estoy hablando de la Wii Mini y PSP Go. En el caso de la primera, esta coexistió de manera paralela a la Wii U y se puso a la venta a un precio de más o menos $110 y solamente incluía el Wiimote y el Nunchuk. En cambio, la Wii normal costaba $150 y además de lo ya mencionado, venía con dos juegos, los cuales son Wii Sports y Wii
party. Nintendo debió poner a la venta esa consola más temprano porque al estar Wii U a la venta, nadie iba a querer comprar la Wii Mini a pesar del bajo precio que tenía. En el caso de PSP Go, las ventas de la primera PlayStation portable nunca llegaron a destacar en los mercados occidentales. Desesperada, Sony optó incomprensiblemente por un rediseño atractivo, aunque erróneo. Ellos se equivocaron al presuponer que el mercado estaba preparado para una consola de videojuegos completamente digital y como ya saben, la consola fue todo un fracaso. PSP Go costó más o menos $250 de lanzamiento y por ese precio, PS3 Slim estaba a un precio similar. Y bueno, el público prefirió muy claramente la consola de sobremesa. Y por último tenemos las luces amarillas de PlayStation 3 y las rojas de Xbox 360. Uno de los mayores errores en consolas sucedió en la pasada generación de consolas, con PlayStation 3 y Xbox 360 como grandes protagonistas. En el caso de la consola de Sony, su problema no era tan grave como en el caso de la consola de Microsoft, que su gran fallo puede que sea el más grande que se ha registrado en una consola. Cuando el anillo de Xbox 360 mostraba un mensaje luminoso, algo iba mal en la consola. Por norma general, el fallo se trataba de hardware, en muchos casos por sobrecalentamiento del sistema. Ese gran problema de las luces rojas de la muerte costó a la empresa americana más de $1.000 millones, entre reparaciones, recogidas y envíos de consolas y sustituciones. Hablando de PlayStation 3, como dije, su problema no era tan grave ya que solo sucedía en los primeros modelos de la consola o las que eran retrocompatibles, y se debía a problemas de hardware de la consola, y claro que eso lo cubría la garantía estándar. Sin embargo, aquellos jugadores que se vieron afectados más tarde por ese problema tuvieron que buscar soluciones caseras para reparar la consola. En algunos casos no podían repararla. Son casos diferentes, muy llamativos y claro que no podían estar fuera de este video. Bueno chicos, lamentablemente hasta aquí ha llegado este video. Espero que este video les haya gustado y nada más. Nos veremos en el próximo. Adiós.